Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unas papas especiales. Le va a encantar esta receta. Entonces es una receta práctica, bien deliciosa, tengo certeza que le va a encantar y de hecho para las fiestas de fin de año le queda maravilloso porque le vamos a poner color, queda llena de sabor, como pasabocas es perfecta. Entonces no se le olvide inscribirse a nuestro canal antes de iniciar esta receta, es bien importante que haga eso, así apoya nuestro trabajo y desde ya dele me gusta a la iniciativa de la receta. Entonces yo les voy a mostrar qué proceso vamos a hacer y vamos a incrementar bastante estos sabores. Bueno, entonces yo ya tengo una olla aquí, bien importante, yo ya tengo un agua aquí caliente. Es bien importante calentar bien antes de adicionar los ingredientes para que no tarde más este proceso. Y vamos a comenzar a adicionar la protagonista. Aquí yo tengo unas papas, de esas que son así redondas, pequeñas, queda perfecto. Usted puede usar la papa criolla, la papa que más le guste. Vamos a adicionarla. Si usted encuentra una más grande, usted puede picarla también en cuatro, ya va según su gusto y también lo que encuentre ahí. Vamos a dejarlas cocinar, que ellas nos queden más suaves, no mucho, porque si la dejamos mucho tiempo ya se comienzan a abrir. Entonces es muy importante estar controlando este tiempo. Vamos a adicionar ahora sal, o sea que la cantidad de sal es a gusto. Yo la voy a dejar bien salada para que nos queden bien sabrosas. Vamos a mezclar y vamos a esperar a que nos llegue a este punto. Muy importante, siempre se los digo, usted puede coger un tenedor, puede intentarla abrir. Cuando la sienta suave por fuera y levemente dura por dentro, ya puede apagar lo que está en el punto perfecto. Aquí ya llegó al punto ideal. ¿Cómo sabemos, Tati? Cuando cojamos una papa, cogemos un tenedor y consigamos entrar en ella, está en el punto perfecto. Aquí ya es para retirarla, para que ella no se nos vaya a cocinar mucho, porque si no se nos comienza a abrir. Yo voy a retirarla y vamos a pasarla por agua para que ella pare de cocinar. Entonces ya tengo las papas aquí, yo las dejé reposar para que ellas vayan enfriando bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo aquí un molde, usted puede coger un molde, una refractaria, un plato. Yo voy a comenzar a abrirlas, esto para que ellas terminen de llegar a temperatura ambiente, es bien importante. Vamos colocando en esta refractaria. Y vamos a ir haciendo este proceso con todas. Ahora vamos a colocarle algo bien especial. Las alcaparras, ellas vienen en conserva. Este líquido que les saladito, porque las alcaparras son saladas, vamos a colocarlo por encima de estas papas. Vamos a adicionar cebolla. Yo voy a usar la morada, yo la tengo así picada en julianas bien delgadas. Eso le va a dar bastante color, por eso les digo que es un plato perfecto para fin de año, porque él es bien colorido, él es maravilloso y es tan delicioso y tan completo que da perfectamente para su comida, como pasabocas, como todo queda maravilloso. Adicionamos aceitunas, yo tengo las verdes, las tengo picadas así. Usted puede, si no le gusta, usted puede retirarla, puede colocar la negra, la morada, lo que más le guste a usted. Recuerde que esta es su receta, la va a preparar en casa y usted va a usar todos los ingredientes que le gusten. Mire cómo nos va quedando de linda. Yo voy a adicionar ahora alcaparras. Ellas son bien especiales en este plato. Si no le gusta, usted puede retirarlas, ya va según su gusto también. Se va a colocar la cantidad de estos ingredientes a gusto y según la cantidad de papas que también haga ahí en casa. Yo estoy usando 50 gramos. Vamos a hacer un proceso para darle todavía más sabor a este plato. Él va a quedar bien especial. Yo tengo aquí un sartén, yo ya comencé calentando. Vamos a adicionar un buen hilo de aceite. Vamos ahora a adicionar. Yo tengo 3 dientes de ajo bien delgado, bien importante hacer eso. Si a usted le gusta también en cuadritos, puede hacerlo.
Vamos a colocarlo aquí y vamos a dejarlo sofreír. ¿En qué punto está perfecto? Cuando sintamos ese aroma más presente, está en el punto ideal para adicionar los otros ingredientes. Vamos a dejarlo, miren que todavía está blanquito, no vamos a dejarlo pasar más de tiempo porque si no él se va a poner amargo. Yo voy a adicionar aquí tomate cherry, se va a colocar la cantidad que usted desee, yo en total aquí estoy usando 200 gramos. Vamos a mezclar para que él vaya ganando el sabor de este ajo y yo voy a adicionar aquí sal a gusto. Se va a ver la cantidad, usted después puede probar y corregir. Yo voy a colocar pimienta negra. Si a usted no le gusta, puede retirarlo. Yo quiero que él me gane bastante sabor para esta receta. Y voy a dar un toque especial con fina hierbas. Usted le puede colocar albahaca, le puede colocar orégano, lo que a usted más le guste. Y vamos a dejarlos aquí sofreír. Vamos a hacer esto a fuego medio para que ellos no se nos quemen. Acá yo tengo los tomates. Yo los dejé en total 5 minutos a fuego bajo. Miren cómo ellos nos quedan. Está un olor espectacular. Y vamos a aprovechar este líquido también para darle bastante sabor a estas papas. Y miren cómo esto va ganando color y mucho sabor. Vamos a organizar aquí. Y vamos a adicionar, para darle más color y mucho más sabor, cilantro. Si a usted no le gusta el cilantro, se va a cambiarlo por perejil. Es una alternativa que siempre les doy, que es perfecta. Créanme que queda maravilloso. Y vamos a mezclar un poco estos ingredientes. Bueno, entonces ya aquí con nuestra receta casi lista, vamos a dejarla separada y vamos a preparar ahora una vinagreta que va a envolver estas papas y la va a dejar todavía más deliciosa. Yo comienzo en un recipiente colocando vino. Yo voy a usar vino blanco. Este vino es especial para hacer comidas. Usted también puede colocar vino tinto y esto le queda maravilloso. Vamos a adicionar ahora vinagre balsámico. Vamos a colocarle una cuchara sopera. Adicionamos ahora un cuarto de taza de aceite de oliva, recordando que yo uso aceite de oliva extra virgen o 50 mililitros de aceite. Miren cómo esto va quedando de especial. Y es bien fácil de hacer. Usted en casa la va a hacer súper rápido. Créame que le va a encantar. Vamos a adicionar ajo en polvo para darle más sabor. O si usted quiere, usted también puede rallar aquí un ajo y le queda maravilloso. Ahora vamos a mezclar bien hasta emulsificar estos ingredientes para después adicionarlo a este plato. Y vamos a adicionarlo aquí. Miren eso como va quedando espectacular. Vamos entonces a mezclar para que se incorporen todos estos sabores y esta salsa quede en estas papas bien deliciosas. Y para finalizar, dejarla más deliciosa, que yo tengo queso ricota. Yo lo maceré con un tenedor, usted también lo puede hacer en cubos. Vamos a colocar aquí por encima que esto nos va a quedar bien espectacular. Tengo certeza que le va a encantar. Usted también puede dejar para colocar este queso ya cuando esté en el plato para servirlo, que lo va a dejar todavía más especial. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren estas papas tan maravillosas. Ella queda muy linda, llena de color. Está un olor aquí
Solo ustedes estando aquí presentes, vamos a probar a ver cómo nos quedó esta papa. Déjenme, yo la parto aquí al medio. Ya estoy súper nerviosa. Esto está delicioso. Mm. Ay, vamos a ver. Mm. Mm. Nota 10 de 10. Sin palabras. Las papas están perfectas. El aderezo está maravilloso. Los tomates, todo se une y da una explosión de sabor que de verdad que tiene que hacer esta receta encantadora, muy fácil. Le va a quedar perfecta para el fin de año, le queda perfecta ahí en su mesa llena de color y es tan completa que ella se convierte en un plato fuerte. Entonces, haga ya esta receta. No se le olvide antes inscribirse a nuestro canal, es bien importante que lo haga. Así apoya nuestro trabajo y así continuamos trayendo nuevas recetas. Denle me gusta a esta receta y no se les olvide activar la campanita que tenemos novedad para ustedes. Y al final de este video les voy a dejar otros playlists con recetas que hicimos para fin de año, bien maravillosas, para que tenga opciones ahí en casa. Nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Ese es nuestro compromiso. Chao.